Gracias. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Estimada gobernadora Ivonne Araceli Ortega Pacheco, muchas gracias por su hospitalidad. Ingeniero César Bojorquez Zapata, presidente municipal de Mérida, muchas gracias. General Virginio Daniel Méndez, comandante de la 10ª Zona Militar. Vicealmirante Juan Ramón Alcalá, comandante de la 9ª Zona Naval. Muy estimadas y estimados amigos legisladores, muy queridas amigas, muy queridos amigos, particularmente muy queridas amigas beneficiarias del programa Oportunidades. Pues qué gusto, como decía antes, qué alegría poder volver a Yucatán, poder estar nuevamente aquí en Mérida, una tierra a la que ustedes saben muy bien y hoy lo refrendo, a la que me unen entrañables, profundos lazos de amistad, de cariño, de querencia también, y que ha significado mucho en mi vida, no solo esta tierra, sino mucha gente que ha nacido aquí y que aquí reposa. Maestros míos, de mis mejores amigos, nacieron aquí en Yucatán, en Mérida, y aquí también descansan en paz. Recuerdo dos, uno que literalmente fue mi maestro, bueno, él no nació aquí, pero aquí era ya meridano, como fue Abelardo Escobar, y otro como fue Carlos Castillo Peraza, que aquí están en Mérida. Gente a la que estimo y que me ayudó mucho en mi formación de vida. Pero además me alegra doblemente porque aquí precisamente en esta tierra, que es del sur, por lo menos así lo entendemos geográfica y culturalmente, que es una tierra que a pesar de los enormes avances que ha tenido, vive todavía mucha gente en la pobreza, vive mucha gente en la marginación. Aquí precisamente iniciamos formalmente lo que es un gran esfuerzo, no mío, sino de todos los mexicanos, por ampliar el programa Oportunidades. Y les voy a decir por qué. Yo creo que Oportunidades ha ayudado mucho a reducir la pobreza en el país. Ha permitido que puedan salir miles y miles, en un momento fueron millones de personas de la condición de pobreza. Ha habido estudios que me ha tocado ver, no solo de lo que decía el secretario, de que en los niños de las familias que están bajo el programa de Oportunidades no solo tienen una menor tasa de desnutrición, lo cual es muy importante, sino en ocasiones se ha llegado a demostrar en algún estudio muy polémico, lo admito, pero no deja de ser muy interesante, en que incluso en algunos temas de talla promedio de algunos niños, en los programas beneficiarios de Oportunidades, tenían una talla promedio incluso ligeramente mayor a los niños que estaban fuera de la protección de Oportunidades en las mismas zonas y regiones. Yo creo que este es un programa que puede marcar la diferencia. ¿Y por qué es necesario ampliarlo? Creo que esto también lo debemos explicar muy bien, amigas y amigos. Porque la verdad, en los 2 últimos años, en el mundo ocurrieron 2 de las crisis más severas que hayamos vivido toda la humanidad y desde luego también los mexicanos. Una fue la crisis de los alimentos. ¿Recuerdan ustedes que allá hace como 1 año y medio, poquito menos, empezaron a subir los precios de la comida? Empezó a subir muy fuerte el maíz, empezó a subir muy fuerte los alimentos, el aceite de cocina, en fin. Y eso afectó enormemente a las familias. Y si, por ejemplo, una familia pobre, en extrema pobreza, le destina el
50%, la mitad de lo que gana, pues en un tianguis, en un puesto, o vendiendo cosas casa por casa, o incluso pues en una parcela. Si la mitad de lo que ganaba lo tenía que dedicar a comida, y la comida subió de precio en aquel año un 20%, quiere decir que las familias más pobres crecieron por lo menos en un 10%. Es decir, creció la pobreza, y no solo en México, creció en el mundo entero, en países muy pobres en África, creció en países ricos también, que empezaron a dejar familias fuera de la ruta de prosperidad, y creció también en México. Y luego, para colmo, amigas y amigos, vino la crisis del año pasado, que ya todos los expertos coinciden en que fue la crisis económica más grave que le haya tocado enfrentar a la humanidad. A lo mejor hubo otras más graves, pero eso sí, de todos los que estamos aquí, ninguno conocemos otra crisis más grave. ¿Será que todos somos muy jóvenes? Desde luego, pero la verdad es que fue la crisis económica más grave que se haya vivido. Y eso le pegó durísimo a todos, a México, a la sociedad, pero también al gobierno. A la sociedad le pegó en que, pues otra vez, la gente más pobre fue la que sufrió más. Y al gobierno, porque al pegarle a la gente, al pegarle a las empresas también, al tener menos recaudación proveniente de esas empresas, también el gobierno tuvo menos recursos. Y sin embargo, a pesar de tener menos recursos, a pesar de estar afectados por las finanzas públicas, claramente decidimos, y así se lo propusimos al Congreso de la Unión, y aquí mi reconocimiento a los legisladores de todos los partidos, y el Congreso de la Unión apoyó finalmente que en lugar de bajar el presupuesto para programas de oportunidades, que en lugar de bajar el presupuesto para programas de combate a la pobreza, al contrario, como la gente estaba sufriendo, como estaba aumentando la pobreza, había que aumentar el presupuesto y los programas de combate a la pobreza, como ese programa de oportunidades. Les doy una cifra más o menos gruesa. Las familias en pobreza extrema, como consecuencia de la crisis, pasaron, ya lo habíamos afortunadamente bajado mucho, de 39 millones de familias en pobreza extrema que había hace 10 años en México, lo habíamos bajado hasta 14 millones y seguíamos bajando. Pero vinieron las crisis y se volvió a subir como a 18 millones. Es decir, 4 millones más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A esas familias que entraron en pobreza e incluso a un poquito más, a esos casi 4 millones de mexicanos que entraron en pobreza, había que esforzarnos a como diera lugar por darles un apoyo. Y eso es lo que hoy estamos haciendo en Mérida y en todo el país, que a las familias más pobres, a esas que entraron a ese círculo de pobreza, las vamos a ayudar para que puedan apoyarse, aunque sea un poco, en su vida cotidiana. Y por eso hoy estamos ampliando el programa de oportunidades para 600,000 familias. Acuérdense que el programa de oportunidades aplica en aquellas zonas donde la familia se compromete a llevar a sus niños a la escuela, ¿no es cierto? Y donde se compromete a llevarlos al doctor. Como dijo también nuestra amiga Reinalda, a quien también agradezco mucho sus palabras y su entusiasmo. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que no tienen recursos y que en su comunidad ni siquiera hay escuela? ¿Qué pasa con aquellas familias donde todavía no hay doctor? Pues no estaban en el programa Oportunidades. Entonces, siendo pobres entre los pobres, ni siquiera podían tener acceso a este programa. Y entonces hicimos un programa especial para ellas que se llama el Programa de Apoyo Alimentario, que si bien no da todo el apoyo de oportunidades,
sí da un pequeño apoyo económico para que se ayude a esa familia en pobreza. Y entonces, entre las 600,000 familias que vamos a aumentar oportunidades, más las 400,000 familias que vamos a aumentar en el programa de apoyo alimentario, estamos hablando de 1,000,000 de familias, que significa que si cada familia tiene en promedio entre 4 y 5 miembros, 4 y 5 integrantes, en pobreza extrema es más o menos 5 integrantes por familia. Quiere decir, amigas y amigos, que estamos aumentando el apoyo para 5 millones de mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso el apoyo va no solo para la gente que por la crisis entró en pobreza, sino un poco más para seguirle apoyando a más mexicanos. Y con ello vamos a llegar a cubrir algo que no hacen, la verdad, muchos países en el mundo. Yo diría que muy pocos países en el mundo lo hacen. Vamos a llegar a apoyar a familias en pobreza y pobreza extrema por un monto tal que significa que 1 de cada 3 mexicanos, casi 30 millones, 1 de cada 3 mexicanos casi, tiene un apoyo del programa Oportunidades, algo que no se ve muy comúnmente en el mundo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que la gente, esta gente que vive en la pobreza, es la que más se esfuerza, la que lucha una y otra vez por tratar de llevar a sus hijos a la escuela, porque hace un enorme sacrificio con los útiles escolares, porque hace un enorme sacrificio pagando, pues no sé cómo se diga aquí, el camión, el pecero, o el pecero se llama también aquí, el camión, que para poder ir a trabajar o a buscar trabajo. Entonces, amigas y amigos, estamos haciendo este esfuerzo. Ahora, ¿dónde lo estamos haciendo? Fíjense que hasta ahora le habíamos echado muchas ganas al campo, sobre todo, a la gente que vive en el área rural, porque pensábamos, y yo creo que con razón, con mucha razón, que la mayor pobreza está en el campo, y es cierto, hay mucha pobreza, pero allá estamos ayudando también, no solo con programas como estos, sino con muchos programas de apoyo al campo, a la agricultura, el Procampo, el Progan, en fin, varios. ¿Y qué es lo que nos fue pasando en México? Que la gente que se nos fue empobreciendo, más que la gente del campo, fue la gente de las ciudades. Y no la gente que vive en la parte tradicional de las ciudades, sino la que poco a poco por hambre se vino agregando a las colonias populares, a los alrededores de las ciudades. Y la gran pobreza extrema en nuestro país se ha venido trasladando del campo hacia la ciudad. La pobreza, por ejemplo, que hay alrededor de la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Chimalhuacán o en Valle de Chalco, que se inundó ahora con el rompimiento del río de la Compañía, para colmo, para tristeza de esa gente, la que hay en Nezahualcóyotl, o la que hay en los cinturones suburbanos de muchas ciudades de México, de León, por ejemplo, de Torreón, de Monterrey, de Tijuana, de Ciudad Juárez, que también es otro problema que tenemos que enfrentar, y desde luego de Mérida y otras ciudades aquí mismo en el estado, alrededor de Valladolid, de Tizimín. Esa pobreza es la que no tenía un foco especial de atención. Como no eran del campo, no reciben los apoyos del campo. Como no eran del campo, aunque de allá hubieran venido, no reciben los apoyos de oportunidades. Por esa razón, este 2010, año del bicentenario de la independencia y año del centenario de la revolución, un año especial, como ha dicho la señora gobernadora, que bueno que este mismo año las mexicanas, los mexicanos, los gobiernos, el Congreso de la Unión, nos hayamos decidido a apoyar a la gente que por las crisis entró a la pobreza para sacarla de ahí y proponernos que para que nuestro futuro se construya, para que en las próximas décadas, en la visión del México 2030 que hemos construido, tal y como nos comprometimos ahí, en el futuro ninguna mexicana, ningún mexicano
viva en pobreza extrema como hoy viven millones de familias. Este es el principio de esa acción. ¿Qué significa la ampliación del programa Oportunidades? Una cosa muy sencilla. Es la lucha frontal contra la miseria urbana en la que viven millones de familias. Esta ampliación es la lucha frontal contra la pobreza extrema que se vive en los cinturones suburbanos del país. Lo mismo en Acapulco que en Puebla o en Guadalajara, en Durango, en Tuxtla Gutiérrez, aquí en Mérida. El crecimiento de este programa obedece a ello. Estamos siguiendo el crecimiento de la pobreza y la estamos atajando de frente con un apoyo. Y además no solo vamos a ampliar oportunidades con más gente, también vamos a ampliar oportunidades precisamente en el apoyo que damos. Hoy, a las familias en oportunidades, y seguramente variará el caso entre algunas de ustedes, pues se da un apoyo básico para alimentos, otro apoyito que también dimos al principio de mi gobierno para el pago del gas, por ejemplo, que va que aumentó la cantidad, y ahora es otro apoyo que se da para ampliar el beneficio de oportunidades. Hay familias que recibían o reciben 600 pesos, 650 pesos al mes. Hay familias que, como tienen muchos hijos, o bueno, tienen hijos estudiando y progresando y comprometidos, no muchos, sino logro que los hijos son una bendición, cualquier número que sea. A mí me hubiera gustado tener más, mi esposa. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Lo que digo es... Hay familias que por los hijos que tienen reciben 2,300, 2,600 pesos mensuales por oportunidades. La verdad es que es un muy buen apoyo. ¿Y saben qué? Con el esfuerzo que estamos haciendo entre todos, yo sé que nos costó mucho trabajo, yo sé que a nadie nos gusta hacer esos esfuerzos de contribución porque siempre son complicados, pero con ese esfuerzo hoy estamos llevándole apoyo a casi de 6 millones de familias en oportunidades, con un promedio cercano a los 1,000 pesos al mes, en promedio. Un apoyo inédito verdaderamente en el país. ¿Y qué va a hacer eso? Que poco a poco esas familias puedan ir saliendo de la pobreza. ¿Y saben por qué pueden salir de la pobreza, amigas y amigos? No es solo o no es tanto por el dinero que se da, porque para mí eso no es lo más importante. Lo más importante es que el dinero se da a condición de que la gente lleve a sus hijos a la escuela, a condición de que la gente lleve a sus hijos al doctor. ¿Por qué? Porque para salir de la pobreza, amigas y amigos, no es el dinero en sí mismo lo que lo posibilita, eso ayuda a la gente a soportarla, a pasarla, sino lo que ayuda estructuralmente a combatir la pobreza es la educación y es la salud. Y con esa educación los hijos van a salir adelante. Aquí en Mérida, por ejemplo, el programa tiene planeado apoyar a 6,000 personas más, 6,000 familias, que si lo multiplicamos por 5 más o menos, que es el promedio de integrantes de familia en estos rangos de ingreso, estamos hablando de entre unas 25 y 30,000 personas más. Y ojalá en el futuro podamos incluso seguir aumentándolo para, como dice la gobernadora, poder eliminar totalmente de la pobreza extrema de este municipio y de toda la entidad. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto, que México, en las próximas décadas, en nuestro horizonte México 2030 que hemos trazado, no haya ninguna mexicana y ningún mexicano en pobreza extrema. Con esta ampliación, amigas y amigos, para ser preciso en los datos que les he dado, Oportunidades va a llegar a 5,800,000 familias. Esto equivale a 28 millones de personas. Estos 3 días, hace 3 días, 2 días, como ustedes saben, México fue anfitrión
de una cumbre muy importante de países latinoamericanos. Y hay personajes muy importantes, líderes muy importantes de América Latina que vinieron de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, en fin, de Chile, de toda América Latina. Nada más no pudo venir el presidente de Perú y el presidente de El Salvador por una complicación que tuvieron en el último día. Pero déjenme decirles, amigas y amigos, el apoyo que estamos dando en México a 28 millones de personas equivale a darle ese apoyo a toda la población, toda completa, de países como Bolivia, Ecuador y Paraguay o Uruguay, juntos. 4 países de América Latina juntos tienen menos gente que toda la gente que en México está recibiendo los beneficios de oportunidades. También para las familias que ya lo reciben, para todos los beneficiarios, los de ahora y los que se adicionan, los de antes y los que se adicionan, le vamos a dar un apoyo mayor, porque les voy a decir que estuvimos percibiendo que aún las familias de oportunidades en la crisis, sus hijos empezaron a dejar de ir a la escuela, porque tenían que ayudarles, o bien como para que los niños siguieran en la escuela y pudieran recibir el apoyo de oportunidades, algo incluso muy delicado. Empezamos a percibir que los niños dejaron de recibir en algunos casos un alimento al día. Se iban a la escuela con un café o se comían, almorzaban algo en su casa y ya no comían prácticamente hasta el día siguiente, lo cual fue terrible. Entonces lo que estamos dando es un apoyo por cada niño, además de lo que ya recibe la familia, un apoyo por cada niño menor de 9 años, como ya dijo Reinaldo. Y por otro lado, el programa de apoyo alimentario. Estoy hablando de comunidades, por ejemplo, indígenas muy apartadas donde no hay escuela, comunidades de 30 familias, de 20 familias, que creamos en 2008. Si hoy cubre a 300,000 hogares, lo vamos a llevar en este 2010 a 700,000 hogares. Es decir, vamos a ampliar el apoyo de los gobiernos, del gobierno de México, a las familias más pobres del país. Total, ¿qué vamos a hacer? Entre el aumento de beneficiarios del programa de apoyo alimentario y el aumento de beneficiarios del programa Oportunidades, 1 millón de familias más a partir de este año, que equivalen a casi 5 millones de mexicanos. A pesar de la crisis, a pesar de los problemas que tenemos en las finanzas públicas, a pesar de todo, estamos haciendo el esfuerzo y no vamos a dejar solas a las familias que viven en pobreza en nuestro país. Coincido con la señora gobernadora. En este bicentenario de la independencia, centenario de la revolución, en este año que cumplimos, y felicidades a todas y a todos, 200 años de ser orgullosamente mexicanos, uno de los retos más desafiantes que tenemos es poder erradicar la pobreza. Ya vamos en el camino, por cierto, de otro problema, que es que cada quien tenga acceso a la salud, sea en el Seguro Social, en el ISSSTE o en el Seguro Popular, pero que cada quien tenga acceso a la salud. Eso estamos a punto de lograrlo y qué bueno. Ahora vamos por otro desafío que yo mencionaba el 2 de septiembre. Vamos a erradicar la pobreza extrema en el país. ¿Costará dinero? Sí, sí cuesta dinero. Sí tenemos que hacer un esfuerzo y ya lo estamos haciendo todos los mexicanos. ¿Tomará tiempo? Sí, sí tomará tiempo, amigas y amigos, porque esto no puede resolverse de la noche a la mañana. Es un problema que viene de años, de décadas y de siglos más bien en nuestro país, las terribles desigualdades entre riqueza y pobreza. Pero bien vale la pena. Y hoy, con la ampliación del programa Oportunidades, iniciamos ese largo camino para erradicar en un futuro la pobreza extrema en el país. Hoy, con la ampliación del programa Oportunidades, estamos respondiendo, al menos en parte, a la dignidad de cada persona, de cada mujer y de cada hombre que por su condición de dignidad humana no merece vivir en la miseria. Hoy, con este apoyo de casi 1,000 pesos en promedio que se está dando
a más de 6 millones de familias en el país. Estamos atendiendo a casi la tercera parte de la población, a ese tercio de los mexicanos que son los más pobres entre los pobres. Porque yo estoy convencido, queridas amigas, queridos amigos meridanos, que sí es posible resolver nuestros problemas, que sí es posible, y particularmente, como ha dicho la gobernadora, cuando nos entendemos y nos unimos por encima de cualquier interés parcial o partidista, por legítimo que sea, sí es posible resolver los problemas, sí es posible resolver el problema de salud, sí es posible resolver el problema de pobreza, sí es posible resolver el problema de seguridad, sí es posible resolver el problema de empleo. Lo que tenemos que hacer, amigas y amigos, es tener esa altura de miras, es ser capaces de mirar juntos hacia el mismo lado, es ser capaces de entender que el interés del país está por encima de cualquier otro y que el interés del país tiene que ver con la solución de tales problemas. Así que, amigas y amigos, con este esfuerzo que todos hacemos por los más pobres entre los pobres aquí en Mérida, en Yucatán y en todo México, estamos también conmemorando los 200 años de México, porque queremos dejarle a las generaciones de mexicanas y mexicanos que vienen un México verdaderamente mejor, un México más justo, un México más próspero, un México más libre, más democrático, más limpio, más seguro. Sigamos trabajando, amigas y amigos, cada quien en su trinchera, cada quien en su casa, en su trabajo, en la escuela, nosotros en el gobierno, sigamos trabajando duro, muy duro, por salir adelante, por sacar a los nuestros adelante y por sacar juntos, entre todos, adelante a nuestro gran país que es México. Muchísimas gracias, amigas y amigos, que Dios los bendiga. Gracias.